abriríamos el espacio para la participación. ¿Quién quiere hacer algún comentario o pregunta de parte del público? Maestro Pedro. Para la doctora Monzón y para la doctora Hoff, la importancia respecto a la condición de las lenguas de que se genere software. Bueno, eso que pudieran destacar. Lo otro es el peso que pudiera tener, no sé, un software en el sistema educativo, en espacios concretos como pudieran ser las aulas de medios. Y la tercera cuestión es, por ejemplo, en la elaboración de software, la problemática de la traducción. Por ejemplo, ¿es aceptable la elaboración de neologismos respecto a cuando una palabra, digamos, en un software que es de una lengua dominante o de un idioma pues hegemónico, no encuentra paralelo en alguna de las lenguas, pues podríamos decir, originarias de México, ¿no? Bueno, muy rápido, ¿no? Obviamente sí es muy importante que haya el desarrollo de aplicaciones en lenguas mesoamericanas, ¿no? Porque es como la vía de entrada para el uso de las lenguas, que también quiere decir que es muy importante la educación en programación de hablantes de estas lenguas. En términos de préstamos, todos los idiomas tienen préstamos, es normal, especialmente cuando estamos frente a una revolución tecnológica, que vamos a tener estos préstamos. Estas lenguas hegemónicas también tienen muchas palabras prestadas de otras lenguas hegemónicas en proceso de desarrollo de estas tecnologías de información y comunicación. Quiero expresar mi sentir al escuchar las exposiciones, que me parecen muy interesantes. Quiero hacer una pregunta general para los que quieran responder, no en específico, y una específica para la doctora Hot. Sabiendo de que la vitalidad de las lenguas de hoy está en la base del habla, mientras se deja de hablar y mientras se deja de escuchar en la casa, en la escuela, en la oficina, en la iglesia, etcétera, por más que se escriba, quedarán testimonios escritos, pero la lengua morirá. A partir de eso, la pregunta para la doctora Hot: ¿qué tanto participan niños en esta plataforma de Proyecto NENEC? Es algo que me interesa saber. Si los niños sí están incursionando también en eso, ya habló de que las jóvenes generaciones sí participan, pero me interesan los niños. Para mí, y es un punto de vista que lanzo la pregunta a todos los de la mesa, 3 condiciones se requieren para que las lenguas indígenas puedan recrearse, recuperarse. 1, el dominio y manejo de las tecnologías, como ya se dijo. Eso no está ocurriendo en todas partes. Sabemos de proyectos de traducción de Yucatán, también proyectos parecidos. Sabemos de que también los niños son el futuro, y aquí tiene que ver con el último comentario de la exposición de la doctora Monzón, cuando dicen que en manos de los hablantes está el futuro del idioma. Sí, yo agregaría, en manos de hablantes, de niños, de instituciones y del Estado mexicano, no solamente de los hablantes. Las instituciones tienen que hacer algo. El gobierno, el Estado mexicano, debe cumplir lo que está en sus leyes. Todo en conjunto, pero bueno, la pregunta es, ¿qué opinan de esta necesidad de revitalizar el habla desde distintos ángulos, desde la religión, desde la educación, desde la familia? Porque eso todos estamos conscientes de que se está perdiendo. Bueno, primero, muchas gracias por esta mesa realmente estimulante. Tengo una pregunta específica y un comentario, tal vez un poquito el papel del diablo, pero creo que sí es importante en este contexto. Primero, a la pregunta. Vemos en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, vemos una política fuerte en contra del uso de las lenguas indígenas y a favor del español, que obviamente no es la primera campaña, pero había varios otros en los siglos XVI y XVII también. Pero vemos que en la segunda mitad del siglo XVIII, vemos entonces esa política, pero a la vez vemos el resultado que falló brutalmente, porque la producción de documentos en lenguas indígenas subió, fue el auge más grande de producción de textos. Y después vemos, después de la independencia, por lo menos en el caso de Oaxaca, vemos que una continuación de esta política contra el uso de las lenguas indígenas, pero allí vemos un éxito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones? Que puede aclarar por qué tenía éxito en el siglo XIX. Y el otro asunto relacionado con los esfuerzos que vemos en Internet, pero antes también con libros,
libros y todavía. Tenemos aquí un asunto de números también. Y lengua nativa es holandés y se publican cosas en holandés y hay en la red y en papel y todo eso. Pero siempre hay una gran cantidad de cosas que no se publica en holandés, ni en la red, ni simplemente porque no es viable. Económicamente no es viable. Necesita un gran esfuerzo de traducir todos los textos que se publican en francés, en inglés, en alemán, y no sé qué, que pueden tener un interés para la gente que habla solamente holandés, pero pues olvídalo, no hay mercado para ello, porque cuesta. Y esa situación vemos obviamente también con las lenguas originarias de México y del mundo. El momento cuando solamente hay 200,000 habitantes, no puedes, es un gran esfuerzo económico y físico tener no sé cuántas lenguas o páginas en esa lengua. Un Wikipedia en una lengua de donde solamente hay 20,000 hablantes, pues va a ser muy difícil, creo yo, porque tiene que generarlo, tiene que desarrollarlo y tiene que mantenerlo. ¿Quién va a hacer eso si vemos que hay pocos hablantes? ¿Cómo podemos superar ese problema? ¿O tenemos que enfocarnos en ciertas cosas, posiblemente como vimos ahora el proyecto de Anushka, por ejemplo? Vamos entonces a generar un espacio donde sí podemos mantenerlo, donde sí tenemos suficiente gente para mantenerlo y los fondos económicos para mantenerlo. No sé si es solamente para esta mesa o para algo para la discusión al final incluso, pero... ¿Por qué después de la independencia ya no se siguió con esos escritos? Sabemos el proyecto de la integración después de la Revolución Mexicana, la integración del indígena totalmente a la vida nacional, pero entonces, ¿para qué se hizo la independencia? Me llevo esa reflexión. De la doctora Cristina, mis respetos, fue mi maestra en cuanto a la escritura. Yo soy hablante de la lengua purépecha, pero necesito más elementos para escribir mi lengua purépecha. De ella me llevo este compromiso de que si yo no enseño a los niños, a demás gente, pues sí se va a perder mi lengua purépecha. Me llevo ese compromiso porque ella claramente lo dice, depende de nosotros, de los hablantes, ¿verdad? En este momento. De la doctora Anushka, mis respetos también, fuimos a compartir en San Luis Potosí algunas experiencias y de ella me llevo también un gran análisis, porque actualmente educación indígena como tal, ¿cómo está funcionando? Creo que los acontecimientos recientes llevan a los maestros y a las maestras a pensar que en realidad lo que estaban haciendo era la reproducción solamente del plan y programa nacional y que ahora están ya tomando cartas sobre el asunto para entonces sí alfabetizar y sí llevar una educación indígena. Hay una preocupación actual que es el recorte presupuestal 2017, sobre todo dirigido a los pueblos indígenas, al recorte presupuestal a los pueblos indígenas, también a la Secretaría de Cultura y, si fuera poco, a la cultura física también, que son elementos básicos que pudiéramos decir para un desarrollo óptimo y en este caso para el desarrollo mismo de las lenguas y culturas indígenas sería esto de los pueblos indígenas, ¿no? Yo haría una pregunta, ¿qué haríamos las instituciones oficiales y no oficiales ante este hecho de recorte presupuestal? Está muy sonado de que las normales luego se van a las marchas, toman carreteras y demás y de esa manera protestan las normales, pero en este caso nosotros o así instituciones que están muy trabajando estas cuestiones que estamos perdiendo en relación a, en este caso, el uso o no uso de la lengua escrita en lenguas indígenas. Pero ¿qué hacer? ¿Manifestarnos? ¿De qué manera? Yo me uniría, yo estoy en la normal indígena de Cherán, tal vez una de las formas es pues gritar, ¿verdad? Pero entonces los demás, ¿qué hacer, no? Gracias. Bishabel Kimakola Titesh Yumbotik Kichkelen Tsikba Tsokane Uyik Teneche Yanten Kapel Kachi Umpe Tutsoko y Tetiu Lashkabalo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, la primera va para la cuestión del uso del Facebook. ¿Qué va a pasar después del proyecto que no haya dinero o que no se esté financiando? Esa es una. ¿Ya se encuentran empoderados? ¿Se ha hecho, por ejemplo, un seguimiento si fuera de ese grupo las personas que lo integran, que lo usan, que interactúan, siguen usando? O sea, voy con la idea de que se ha empoderado los usuarios nativos, hablantes de la lengua, ya sea en su uso escrito y oral. Y respecto a la educación, igual también puede ser para todos. Yo tengo la percepción, bueno, yo soy producto de la educación bilingüe bicultural mal hecho, fracasado por el país y me siento muy orgulloso que al final de cuentas, y exijo también al país que al final de cuentas, que ya a estas alturas de la cuestión intercultural que se está promoviendo, por favor que ya me dé la educación que me merezco y que por derecho de ser mexicano, ya que me hizo ser mexicano con mi credencial, les exijo. Pero más allá, adentro de eso, en
entiendo y analizo de que el maestro tampoco ha formado parte de la sociedad, y creo que existen las leyes para que se dé una educación bilingüe, bicultural. No hay en ningún momento una prohibición de que se construya una cuestión de currículum pertinente y que estemos ahí enfrente dándoles clases a los alumnos con la mejor lengua, con la lengua que mejor entienda, y darles la educación y darles la lengua maya, la lengua, el español como segunda lengua. Creo que ahí es ahí donde hemos fracasado. Pero analizando todo eso, me encuentro de que tampoco está el maestro posicionado y comprometido. El maestro sigue trabajando para el Estado y no para el pueblo. Me voy a permitir yo una pregunta al doctor Arrioja. Él habla de estas prácticas de infringir las políticas de castellanización. Me gustaría que si pudiera ahondar un poquito más en cuáles fueron estas prácticas. Y para el doctor Roth y Cristina Monzón, preguntar en este comentario que se hacía respecto a que aumentó la población hablante de lengua indígena, ¿cuál sería un poco la fuente? Me pregunto si también podrá responder a estos procesos de creación de censos o de padrones de comunidades indígenas que trae consigo si se declaran la comunidad, la localidad, se hace una asamblea y se pregunta, ¿son aquí indígenas? Sí. Entonces, si es así, se incluye en una relación que va a recibir presupuesto federal vía ayuntamiento. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en Querétaro, cuando se hizo este censo, algunos lugares donde no se autorreivindicaban como tales, dijeron, bueno, pues sí, porque vamos a obtener recursos. Entonces, me pregunto si esos números no responderán también un poco a esos procesos. Bueno, entonces, si les parece bien, iniciamos en el orden de la exposición y hacemos esta ronda. Ahora que se está, de parte de las últimas preguntas, se habló de empoderamiento y de la viabilidad respecto a plataformas, al uso de Internet por parte de las lenguas, pues, que no tienen una población tan amplia. Yo aquí quería, relacionando la viabilidad y el empoderamiento, preguntar respecto al uso de software libre, no sé, respecto a Linux u otras plataformas. No sé, por ejemplo, en el caso específico del proyecto de la doctora Off, si usó algún medio como este, ¿no? Y si se pudiera plantear, ¿no? Gracias, pues ante todo agradezco tu pregunta, Michelle, porque son estos cuestionamientos que ayudan muchas veces a complementar cosas que por el tiempo de la exposición a veces uno no puede desarrollar. De entrada comparto contigo esta idea de que a lo largo del siglo XVIII se legisló muchísimo, se intentaron muchas cosas, pero en la práctica realmente se logró muy poco, por lo menos en la experiencia indiana, ¿no? En el caso específico de lo que me preguntas sobre por qué ocurrió esto en México de los primeros años del siglo XIX, creo que me ciño un poco a la experiencia oaxaqueña, que es un caso emblemático además, ¿no? Oaxaca, creo que en ese sentido su clase gobernante por lo menos, o su clase dirigente de la primera mitad del XIX, es una clase que de alguna manera, o un grupo, que viene a hacer el trabajo que los reformistas borbónicos en buena medida no hicieron, y que no solamente tiene que ver con la castellanización, que tiene que ver con el tema de la desvinculación de la propiedad corporativa, el desconocimiento de una serie de cuestiones como son aquellos vocablos del cacicazgo y todo lo que implicaba, y que Margarita Menegus y Edgar Mendoza han trabajado. Bueno, en ese sentido creo que lo que ocurre, o una de las tantas acciones y reformas que se instrumentan en Oaxaca y en buena parte de México también, para empezar a desarticular el conocimiento sobre el tema de la escritura indígena, es primeramente la incorporación de autoridades intermedias que van básicamente a regular el flujo de información, la vida cotidiana de las poblaciones. Pienso primeramente en los jueces de primera instancia, posteriormente los gobernadores distritales, los jefes políticos, y sobre todo medidas tan drásticas como el hecho de que desaparezcan los intérpretes de estos escenarios. Los intérpretes no solamente como aquellos hombres que ayudaban a hacer un diálogo de alguna manera triangulado entre la autoridad, el pueblo, ¿sí?, y este hombre, sino creo que también eran individuos que ayudaban a escribir, que ayudaban a hacer muchísimas cosas del mundo indígena, y legalmente los desaparecen. No tengo yo por lo menos conocimiento que en la práctica sigan existiendo estos hombres, y creo que lo más relevante pues es la secularización de la doctrina, la secularización de la enseñanza, el establecimiento de instituciones y de autoridades poco flexibles. En la colonia creo que si algo existió fue eso, flexibilidad, para que hubiera unos márgenes de negociación sumamente trascendentes. Ahora, lo otro es que efectivamente se extingue la lengua, pero como ustedes que también trabajan en Oaxaca lo saben perfectamente, creo que prevalecen una serie de elementos propios
de la cultura nativa y que van a tardar mucho tiempo en diluirse. Y muy probablemente esto tiene que ver con negociaciones, porque hay que ver también a las poblaciones interactuando. Hay canales para gestionar cosas con la autoridad. O sea, no es casualidad que la primera constitución oaxaqueña de 1825, a diferencia prácticamente todo el conglomerado legal que hay en México, siga reconociendo el tema del mundo corporativo, el tema de las tierras comunales. Las repúblicas ahora serán municipales, pero siguen teniendo la configuración de lo que fueron en la época colonial. El tema de la contribución personal o la capitación, ¿sí? Que no es más que otra cosa que otro elemento ahí que le quitan un tanto ese nombre al viejo tributo, ¿no? Y finalmente son las poblaciones indígenas las que van a financiar, a la luz de todo esto, la construcción del Estado Nacional. No pierden la lengua, no hay una persecución contra esa lengua. Creo que hay elementos de una negociación muy ardua, muy profunda, en donde probablemente la peor parte la pasan estos elementos de la escritura nativa, ¿no? Algo, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención en el caso de Oaxaca, que probablemente Sebastián lo conoce con mucha profundidad, Edgar Mendoza, alguna ocasión creo que me comentaba algo, probablemente si está por aquí Manuel Germán, lo mismo, el tema del caso Chocho. ¿Cómo explicar esos 800 y pico de documentos del que hablaba el compañero? Y en el siglo XIX efectivamente ya no hay nada, pero aún creo hay una desaparición de la lengua, pero más paradójico el tema, es una zona en donde hay una relectura para preservar estas formas del comunalismo, estos esquemas de las tierras del cacicazgo, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? O sea, ¿por qué no hicieron esas estrategias para preservar el tema de la escritura? No lo sé, ¿no? Digo, lo pongo un poco a discusión para vislumbrar que las mismas dudas que tienen ustedes me las planteo yo. Probablemente esos escenarios o estos individuos que poseían el conocimiento de la escritura, pues fueron los paganos un poco de esta historia, de estas negociaciones, de estas articulaciones, ¿no? Por una parte. Y por otro, creo que efectivamente el Estado, sobre todo el Estado liberal republicano, fue muy poco flexible, por lo menos en este punto, hacia las comunidades o hacia los pueblos nativos, ¿no? De manera súper breve, porque creo que Anushka tiene muchas cosas que responder, pero estoy tratando de responder a varias de las preguntas. Primero, sobre los espacios de habla de las lenguas mesoamericanas y los cambios en los espacios de habla. Yasnaya mencionó diglosia y la posibilidad de diglosia dentro de las lenguas mesoamericanas, quizás en un proceso de standardización, normalización, pero que viene, ¿no?, de una obra literaria tipo de Dante. Pero es importante recordar que las tecnologías de información y comunicación están dentro de estos espacios, están en las casas, están en la mesa de comer. Todos nosotros conocemos estos escenarios de los niños viendo sus tabletas en estos espacios. Entonces, en los espacios que tradicionalmente han logrado preservar el habla de Purépecha, por ejemplo, ya están estas tecnologías, ¿no? Y entonces, por ahí la importancia que también de estas tecnologías son aplicados con las lenguas mesoamericanas. Otro punto relacionado, quizás una definición de institución, será marcos de interacción para la internalización de conocimiento colectivo. Y si una institución es este marco de interacción, entonces sí hay una necesidad enorme para institucionalización en este espíritu para las lenguas mesoamericanas. Sobre el siglo XIX y la gran pérdida de idiomas en el siglo XIX, por lo menos en la experiencia purépecha, tiene que ver con las leyes de desamortización, con el hecho de que las tierras de repartimiento son perdidas en las comunidades, muchas veces por miembros de la comunidad misma, los mejor ubicados para pagar los impuestos, y hay un sector de la población que fueron medieros jornaleros expulsados, van a la tierra caliente y comienzan a desplazarse hacia el habla en español. Entonces, yo no sé a nivel nacional, pero en Oaxaca es un caso muy especial en términos de estas políticas, pero en Michoacán creo que el gran impacto fue justo las leyes de desamortización. Y sobre el hecho de que el idioma aún como holandés
holandés no están tan dentro de estas tecnologías y por lo tanto la respuesta, yo creo que los hablantes de holandés es un multilingüismo, pues yo sospecho que esto es el caso para los hablantes de lenguas mesoamericanos, que van a desarrollar un multilingüismo y como Yasnaya observó, es en la formación de los estados-naciones que el monolingüismo se vuelve la norma, pero antes de la formación de los estados-naciones, el multilingüismo fue la norma. Entonces, durante miles de años, realmente los seres humanos hemos estado multilingües, ¿no? Entonces, realmente es un fenómeno moderno, nuevo, y ahorita estamos quizás en una época post-nacional, donde va a haber otras posibilidades de estos cambios. Creo que está señalando otro fenómeno, que ya la identidad como miembro de un pueblo originario está creciendo a un nivel mucho mayor que la capacidad de hablar el idioma. Y esto va a crear quizás una serie de problemas, conflictos, contradicciones y también otros desarrollos muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que es un problema que ya vamos a ver, especialmente en México, creo que ya estamos en la 11ª reforma del artículo 115, que tiene que ver con los ingresos a los municipios y toda esta estrategia de censal. En relación con la pregunta sobre el software, sí se necesita desarrollar más software. Nosotros lo hemos hecho con software libre y bueno, la plataforma estamos en un proceso de transferencia tecnológica para que todos que lo quieran utilizar pues lo pueden hacer, pero en muchas ocasiones no es tanto el asunto del software, porque sí existe y solamente es cuestión de traducirlo. El Word lo podemos tener en cualquier idioma y solamente es cuestión de cambiarle los nombres de las pestañas, porque lo difícil es la programación, pero no tanto la lengua de interacción. Y para eso sí, van a surgir muchos neologismos que son procesos muy naturales, pero creo que aquí lo importante es ver qué es lo que los hablantes quieren en este caso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro recetario nos dimos cuenta de que no hay una palabra para recetario en TENEC. Pues obviamente las recetas pues se pasan de boca en boca, no hay un libro que se llame así, y los hablantes dijeron no, lo vamos a llamar recetario. También hubieran podido optar por buscar un equivalente y hacer algún tipo de calco pero no, lo dejaron en recetario, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho de qué acuerdan los hablantes y mientras se va utilizando la palabra pues se va estandarizando el uso de una u otra opción. En relación con la vitalidad en el habla y el uso y la incorporación de niños en estos proyectos de revitalización, para mí no es tanto revitalización. Yo creo que nuestro proyecto, ya en términos muy valientes, podríamos decir queremos contribuir a la conservación. Creo que revitalización ya son palabras mayores y obviamente, y eso no, a lo mejor no lo expliqué bien, no hay una sola estrategia que funciona para todo. O sea, yo no vengo a decirles metan su lengua en internet y ya se resuelve todo el problema. Hay que hacer un diagnóstico sociolingüístico en cada comunidad para ver si este tipo de estrategias pueden funcionar, ¿no? Si por ejemplo me hubieran llegado los Shiwi Pames también de San Luis Potosí, tienen 7,000 hablantes, pues meternos en este asunto del internet no tiene mucho caso. Todos están en los mismos municipios, se conocen, se hablan, entonces pues para qué meternos en internet. Sin embargo, para los TENEC, que son 215,000 hablantes, 100,000 son jóvenes, de estos 100,000, 50,000 ya no están en las comunidades de origen y quieren comunicarse y quieren estar en contacto con su terruño, y si les pasas una receta de zacahuil pues se mueren de nostalgia. A ellos sí les interesa mucho poder participar, pero obviamente hay de participación en participación y esa es la parte que me brinqué, porque de la teoría sobre las redes sociales y las comunidades virtuales aplican una regla de 99-1 y son porcentajes que tienen que ver con el 90% de los usuarios son lo que dicen en Estados Unidos son lurkers, que son los que chupan la información que reciben pero no dan nada a cambio, ¿no? Nada más son los que consultan, no tienen ninguna interacción. El 9% es el que de repente le da un like o le reenvía algo, pero dentro del Face son de las cosas sencillas que puedes hacer que no cuestan un esfuerzo mayor. Y el 1% es con el que puedes contar para realmente hacer trabajos más importantes. A ellos son los que hay que empoderar, hablando del tema de lo que dice Hilario, para que estos proyectos sean más duraderos, ¿no? Porque eso obviamente es la idea. La estrategia nos funcionó para
para tener el mismo ciclo de vida que en otras comunidades virtuales, pero obviamente queremos que el ciclo de vida no vaya para abajo, sino que quedamos en la parte alta y que ahí sigue. Pero son diferentes estrategias que se tienen que implementar y esto no es lo mismo para una comunidad virtual en lengua amerindia porque tenemos ese obstáculo de la escritura. Yo quería enfatizar la parte de la escritura por el tema del coloquio, pero en realidad esa plataforma admite todo tipo de comunicaciones. Creo que también, a ver si la próxima seance me invita, hablamos de la parte oral y los videos y los audios que también se están colgando y que efectivamente hacen que la lengua viva, la lengua hablada, que es la lengua que más obviamente está disponible en la vida real, o sea, hablamos todo el santo día, pero escribimos pues solamente una pequeña parte de todo lo que tenemos en la mente y que queremos comunicar. Entonces todo esto, pues yo creo que es una posibilidad que está a la mano de personas que están en una situación lingüística en donde esto es factible, ¿no? Y hay que seguir insistiendo y para cada lengua y para cada región pues serán diferentes las circunstancias. Espero que no estoy olvidando algo, pero yo creo que muchas personas ya comentaron. La única cosa que voy a decir es que el impacto de la ideología nacionalista fue un elemento sumamente importante en esta diferencia entre las reformas borbónicas y la independencia que vemos tan claramente en los corporos de documentos mismos. Y quiero ser optimista. Hobsbawm también anunció que el nacionalismo está en declive en los años 70, pero ahora en tiempo de Brexit, Trump y Marine Le Pen, parece que es uno de estos zombies que cada vez que hay un problema se piensa que ya lo mató y sube otra vez. Entonces, bueno, a ver dónde va eso. Pues muchas gracias.